Spinoza. Spinoza y el monismo panteísta. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, hijo de emigrados judíos. Holanda era entonces el país de la tolerancia, acogía disidentes de todos los países y contaba con una comunidad judía muy activa intelectualmente. El siglo XVII es la edad de oro holandesa, el siglo de grandes pintores como Rembrandt y Vermeer, de la prosperidad económica y del florecimiento de la burguesía comercial. Spinoza es educado en los principios del judaísmo, pero sus lecturas de física y de las obras de Hobbes y Descartes le apartan de la ortodoxia judía y pronto, en 1656, es excomulgado y expulsado de la sinagoga. Frecuenta los círculos librepensadores, sus obras empiezan a circular clandestinamente y se extiende rápidamente la fama de que es ateo y libertino. Descartes había dejado abierto el problema de la comunicación de las sustancias al oponer la necesidad de la naturaleza y la libertad humana. La obra de Spinoza es un intento de llevar la necesidad también al terreno de la existencia del hombre y devolver así al ser humano la unidad que la filosofía cartesiana había escindido. En política, Spinoza toma partido por Jan de Witt, representante de la burguesía liberal. En defensa de las tesis liberales, publica en 1670 su tratado teológico político. Concédase a cada uno, escribiría en él, no solo libertad de pensar como quiera, sino también de decir cómo piensa. El libro provoca el escándalo y la condena de protestantes y católicos. Para entonces, Spinoza lleva años trabajando en su obra fundamental, Ética demostrada según el orden geométrico, que desde 1674 circuló manuscrita para evitar que fuera condenada, y que solo sería publicada después de su muerte, junto con un tratado político inacabado y otras obras póstumas. En 1677, a la edad de 44 años, Spinoza muere de tuberculosis. Dios o la naturaleza. El punto de partida es la interpretación del concepto cartesiano de sustancia, llevado a sus últimas consecuencias, aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir, solo puede en sentido estricto aplicarse a Dios, única sustancia que Spinoza reconoce y de la que quedan reducidos la naturaleza y a la que quedan reducidos la naturaleza y el hombre. Dios o la sustancia o la naturaleza. Deus sive substantia sive natura. Mientras en Descartes el cogito precede a la existencia de Dios, a la que se llega después de un proceso de deducción, Dios es para Spinoza el primer principio intuitivo del que deben deducirse todos los demás conocimientos. Dios es la sustancia única, causa de sí misma, infinita, dotada de infinitos atributos. De estos atributos solo conocemos dos, el pensamiento y la extensión. Todo lo que existe es modo de estos atributos. Los cuerpos individuales son modos de la extensión y las almas individuales modos del pensamiento. Así Dios es naturaleza en un doble sentido. Es la sustancia misma, causa de todo lo que existe, natura naturans, y es también lo creado. Las manifestaciones particulares de la sustancia, los modos, natura naturata, de manera que todo es Dios y nada existe fuera de Dios. Todo lo que existe deriva pues de Dios, pero no por una acción creadora voluntaria, sino por necesidad. En Dios se identifican potencia y esencia, y todo lo que Dios puede existe necesariamente y no puede ser distinto de lo que es. El orden del mundo es por tanto un orden necesario y esa necesidad afecta por igual al hombre que a la naturaleza. No hay lugar, en consecuencia, para las causas finales. Dios no ha creado el mundo ni al hombre con una finalidad, sino por necesidad de su propia naturaleza. La razón humana no alcanza a percibir el orden necesario de la naturaleza. Cuando consideramos algún hecho natural como absurdo o malo es porque ignoramos las leyes de la naturaleza universal y juzgamos solo desde nuestra propia naturaleza humana. Este orden necesario de la sustancia puede ser expuesto geométricamente y por eso Spinoza considera que las matemáticas pueden servirnos para superar los prejuicios de nuestra razón. Esa es también la explicación de que su obra fundamental, Ética, siga la forma de exposición de un libro de matemáticas, more geométrico, con axiomas, definiciones, proposiciones demostradas, etc. De este planteamiento del concepto de sustancia se deducen las características que definen el racionalismo de Spinoza. Monismo. Todo se reduce a una única sustancia infinita, Dios, y desaparecen las res cogitans y las res extensa cartesianas, que dejan de ser sustancias para ser atributos de Dios. Determinismo. Todo lo que existe por necesidad interna de la naturaleza divina, no hay lugar para la casualidad. Panteísmo inmanentista. Todo forma parte de una única realidad divina, de manera que naturaleza y Dios se identifican plenamente. No se trata pues de un Dios trascendente que está fuera del mundo y se distingue de él, sino de un Dios que se manifiesta en todas las cosas y no se distingue de ellas. Este panteísmo le supuso a Spinoza en su época la acusación de materialista y ateo. La consecuencia del orden geométrico necesario descrito por Spinoza es un paralelismo exacto entre los dos atributos que el entendimiento humano conoce de la sustancia única, pensamiento y extensión, que no son cosas distintas, sino dos maneras diferentes de percibir lo mismo. Dice Spinoza en su Ética que el orden y el nexo
de las ideas es el mismo que el orden y el nexo de las cosas. Entre las ideas existen nexos causales, una idea es causa de otra idea, y entre los cuerpos también, un cuerpo es causa de otro cuerpo, pero las ideas no son causa de los cuerpos ni viceversa. No hay pues comunicación entre mentes y cuerpos, pero sí correspondencia. La causalidad entre los cuerpos se corresponde con la deducción de ideas, de manera que todo lo que existe puede ser pensado por la razón y a cada cosa corresponde una idea. Esto explica el caso peculiar del ser humano, que es cuerpo y alma, es decir, producto de los dos atributos pensamiento y extensión. El hombre y el conocimiento. El hombre está compuesto de cuerpo, extensión y alma, pensamiento. El alma es la idea del cuerpo y por tanto hay entre ambos una estricta correspondencia, de manera que el alma tiene conocimiento de los cuerpos externos. Spinoza distingue, sin embargo, tres clases de conocimiento. La imaginación es el primer género de conocimiento, nos llega por los sentidos, son ideas confusas e inadecuadas, de las que proviene el error y a las que el hombre se somete pasivamente, pero que nos permiten extraer nociones universales. La razón es un segundo género de conocimiento que opera con las nociones comunes y universales extraídas de la percepción sensible, hace posible la ciencia y permite ser consciente de las pasiones y ser activo, lo que significa tener ideas adecuadas acerca de lo que es bueno y malo para el ser humano. Tercero, la intuición. Consiste en la comprensión inmediata de una idea situándola en el orden necesario del universo, comprenderla subespecie eternitatis, es decir, formando parte del orden inmutable y necesario de Dios. Solo el amor intelectual de Dios permite llegar a este tercer género de conocimiento, en el que residen, como veremos, la felicidad y la libertad. La ética, las pasiones y la libertad. Después de haber dedicado la parte primera de su ética a la cuestión de Dios y la segunda a explicar la mente humana, Spinoza dedica las tres partes restantes al análisis de las pasiones y de la libertad. Su intención es demostrar que las pasiones están sometidas a la necesidad matemática, igual que cualquier otro hecho de la naturaleza. El punto de partida es que cualquier ser tiende a la autoconservación. Spinoza denomina conatus a este afán de seguir existiendo siempre. Esta tendencia natural a sobrevivir es la esencia misma del hombre y de ella nacen las pasiones. Todas las pasiones pueden reducirse a la alegría y a la tristeza. La alegría es la pasión que se sigue de conservar y perfeccionar el propio ser y aumenta nuestra capacidad de obrar, mientras que la tristeza sigue la idea del debilitamiento del ser y disminuye nuestra capacidad de obrar y de ser. Es decir, la alegría hace que el alma pase a una perfección más grande, mientras que la tristeza es una pasión por la cual el alma pasa a una perfección menor. Las pasiones proceden de ideas inadecuadas y confusas. Si el alma alcanzara un conocimiento claro de que todo cuanto existe deriva de Dios necesariamente, el odio, por ejemplo, dejaría de tener sentido, y lo mismo ocurriría con cualquier otra pasión. Quien sabe bien, dice Spinoza en su Ética, que todo se deriva de la necesidad de la naturaleza divina, no encontrará ciertamente nunca nada que merezca odio, risa o desprecio. No hay distinción moral entre las pasiones. Los conceptos de bien y mal son valoraciones desde el punto de vista humano. No tendemos hacia algo porque lo consideremos bueno, sino que lo consideramos bueno porque tendemos hacia ello, porque lo apetecemos. La consecuencia es que el bien se identifica con lo útil y buscar lo útil es la ley natural de la razón. La guía del hombre, por tanto, ha de ser la razón. Gracias a ella el hombre comprenderá que las pasiones son necesarias, naturales e inevitables y podrá entonces dominarlas y dejar de ser su esclavo. Para ser libre, pues hay que conocer el orden necesario del universo, que es lo mismo que conocer la misma sustancia divina. Ser libre equivale a alcanzar el conocimiento del tercer género, el conocimiento intuitivo o amor intelectual de Dios. La ética de Spinoza se inspira en el estoicismo, que también defendía un determinismo universal y una ética de aceptación del curso de las cosas del orden racional de la naturaleza. Los hombres, dicen la ética, se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan, y por tanto su idea de libertad se reduce al desconocimiento de las causas de sus acciones. En un mundo geométricamente determinado, saber que no es libre es para el hombre el único modo de libertad. El derecho natural y el Estado. El hombre tiene por naturaleza un impulso hacia la conservación de sí mismo y por tanto tiene derecho natural a utilizar todos los medios para esa conservación. Cada uno, dice en la ética, existe por derecho supremo de la naturaleza y por consiguiente cada uno hace por derecho supremo de la naturaleza lo que se sigue de la necesidad de la naturaleza propia. De este modo el derecho natural de todo individuo llega hasta donde llegue su poder. En cuanto al fundamento de la vida social, está en la naturaleza del hombre, tal como es con sus pasiones. Spinoza acepta la teoría del estado natural de Hobbes, según la cual los hombres buscan naturalmente su propio provecho y eso les llevó a organizarse socialmente para evitar una situación inicial de guerra de todos contra todos. Así, mientras los individuos actúan guiados por sus pasiones, en ese
hipotético estado natural son enemigos entre sí y no hay consenso posible. Sin embargo, cuando se dejan guiar por la razón, llegan a considerar lo que tienen en común y la utilidad de la vida social, y eso les lleva a unirse y a instituir un gobierno. Es entonces cuando aparecen el derecho común y los valores morales como la justicia